buenos días, amigos de su página educanalysis.com y del maestro en su casa del programa de radio en 1180M Radio Victoria. Les saluda el profesor José Pablo González. En la dirección de cámaras y producción de educanalysis.com, el profesor Daniel Hernández, profesor de la Universidad Americana y el Liceo de Heredia. Estamos en esta mañana 28 de junio del 2012 en compañía del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República. Muy buenos días, don Rafael Ángel. Don José Pablo, qué gusto poder recibirlos aquí en esta su casa, tener la oportunidad de que charlemos sobre una infinidad de temas que usted irá tocando y que vamos a tener la oportunidad que en estas dos vías, tanto en internet como en la radio, nos puedan escuchar algunos miles de compatriotas. ¿Qué significa portar justamente el apellido Calderón, toda una dinastía en nuestro país, teniendo justamente a su señor padre y su señor abuelo beneméritos de la patria? Bueno, es una gran responsabilidad, sin duda. Siempre me he sentido, desde luego, orgullosísimo del apellido, orgullosísimo de mis antepasados. Hemos estado activos en la vida política nacional por el apellido Calderón un siglo ya, por mis antepasados directos 2 siglos, porque yo desciendo directamente de nuestro primer jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, que era el tatarabuelo de mi padre y el bisabuelo de mi abuela, doña Ana María Guardia Mora. Mi abuelo nació, como la gran mayoría de los costarricenses, en un hogar muy humilde, en un hogar de clase media popular. Para colmo de males, todavía muere su padre y su madre a muy corta edad de él. Tenía como 14 años cuando murió su padre. Su madre había muerto unos años antes. Y entonces su padre le pide a un amigo muy cercano de él, don José María Fuentes, que no tenía hijos y que tenía mucho dinero, le pide que por favor vele por sus hijos. Don José María le toma mucho cariño a mi abuelo, pero al ver que era una persona que tenía grandes cualidades personales, decide mandarlo a Europa, allá en los años 1880, en esa década, y financiarle los estudios. Y entonces mi abuelo logra venir graduado de médico allá por 1895-96 y empieza a destacar acá y se casa con una sobrina del general Tomás Guardia. Entonces, ya cuando mi padre nace y cuando mi padre llega a los 20 años con posibilidades de estudiar, ya mi abuelo era un médico que tenía 25 años de ejercer la medicina, que si bien nunca le cobraron, tanto él como mi padre nunca le cobraron a la gente pobre, pues sí le cobraban a la gente rica. Entonces ya la situación de él era una situación cómoda que permitió que mi padre fuese a estudiar también al exterior. Pero si usted no tenía esas condiciones, usted no tenía ninguna posibilidad de estudio superior. Y por eso es que mi padre crea la universidad. Porque hoy en día vemos miles de profesionales que salieron de hogares humildes y que pudieron estudiar gracias a la educación pública. Don Rafael Ángel, ¿qué recuerdos guarda de su niñez compartidos con sus señores padres? Mire, nosotros tuvimos una niñez que es bueno que la gente, especialmente las nuevas generaciones, no conocen. Mis padres tienen que salir al exilio producto de la revolución de 1948. Vivimos en México en una situación de pobreza. Es decir, nosotros hemos sido una familia que ha habido mucha gente que nos ha querido con pasión y otra gente también que nos ha aborrecido con pasión. Y hemos sido una familia perseguida, y era que es algo, es decir, que tenemos que hablarlo porque esa es la historia, ¿no? Aquí a mi padre
le dijeron que se había robado medio Costa Rica y llegamos a vivir en la pobreza en México, en un mini apartamentito de 2 dormitorios. En uno dormíamos mi abuela y yo, y en otro mi padre y mi madre. Mis padres pagaban en ese tiempo 500 pesos mexicanos de renta, que era más o menos el equivalente como a $40, con muebles, porque no había dinero para comprar muebles. A ese grado era la situación en la que pasamos varios años. Pero pese a vivir en la pobreza, vivimos felices, porque había una gran unidad familiar, había cariño, había amor, había fe y confianza en el Señor, y todo eso nos hacía vivir con alegría. A los años nació mi hermana Alejandra, años más tarde mi hermana María del Rosario, y bueno, ya en el año 58 pudimos venir a Costa Rica, por lo menos a conocer la patria, mi patria y la patria de mis antepasados. Su padre estuvo en exilio en México. ¿Fueron cuestiones de la vida de que años más tarde México tuviera su corazón como esposa también? Bueno, viera lo que es la vida. Siempre decía yo que no hay mal que por bien no venga, y el Señor sabe por qué hace las cosas. Cuando llegamos a vivir al edificio muy humilde que le comentaba, a los 50 metros vivía una familia muy acomodada, que era la familia del general Almada, y vivía el general Almada, uno de los héroes de la Revolución Mexicana y de las gentes que pelearon por México. Tenía una casa muy amplia con jardines y todo. Nosotros obviamente no teníamos jardín en la barriada donde vivíamos. Entonces iba yo a jugar donde el general, porque había un nieto de la edad mía, y poquitos años después nace doña Gloria ahí. Vea usted lo que es la vida. Y empezamos a conocerla desde que nació, literalmente. ¿Cuántos hijos, don Rafael? Miren, el Señor nos ha bendecido. Primero 40 años de casados, vea usted, José Pablo. 4 hijos, ya 6 nietos, y la 7ª, si Dios quiere, estará llegando en unos 3 meses. Así es que Dios nos ha hecho muy felices y hemos andado muy juntos siempre, en las buenas y en las malas. Cuando usted quedó de presidente, recuerdo haber leído que su hijo expresaba que algún día lo sería. ¿Alguno de sus hijos está involucrado en este momento en la política nacional? Ninguno es malo. Los 2 varones viven en Estados Unidos, se dedican a la empresa, han hecho carrera en el mundo empresarial, no en el mundo de la política. Mis hijas están aquí, afortunadamente. Yo no quisiera tenerlos a todos acá, pero hoy en día en este mundo uno tiene que ver que los hijos van, y en general el ser humano se desarrolla donde tenga oportunidad en un mundo globalizado como es el que vivimos hoy en día. No participa ninguna de las 2 en este momento. Además, ni yo en este momento estoy participando. No pertenezco a ningún órgano de ningún partido político. Obviamente como ciudadano y como es jefe de Estado, pues tengo el derecho a emitir mis opiniones y apoyar a quien me parece más conveniente para el país. Por supuesto me identifico con una tendencia que ha surgido, que lleva el nombre de Convergencia Calderonista, porque ahí es donde están los principios fundamentales por los que hemos luchado y los que hemos defendido una vida entera. Además es la gente que ha sido solidaria conmigo. Pero no estoy participando, ni desde luego, ni aspiro a ningún cargo, ni acepto un solo cargo público más. Bueno, esa etapa ya se acabó. Estaremos ayudando y sirviendo en lo que podamos al país, pero sin aceptar un solo cargo público. Hoy se le recuerda a su padre como el gran reformador social de los años 40 en nuestro país, una obra vasta y cuantificable. Dentro de su legado, el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, las garantías sociales, también el Tratado de Límites Costa Rica-Panamá. Así es. Que por cierto, todas esas grandes obras sociales se firmaron en este escritorio, ya que para efectos de Internet, si lo están filmando, este es un escritorio
que tiene una gran historia en este país, ¿verdad? Yo me lo llevé también los 4 años del gobierno y ahí firmamos la creación del bono gratuito de la vivienda. Pero ese es el gran legado de mi padre, ¿no?, al país. ¿Cómo ha recordado usted ese pacto que se forma gobierno, Partido Comunista, Iglesia Católica, algo casi imaginario para cualquier país del mundo, pero en Costa Rica sí se pudo llevar a cabo gracias a su señor padre? Bueno, se llevó a cabo una unión del Partido Comunista, de la Iglesia Católica y del Partido Social Cristiano que dirigía mi padre, en base a unas ideas muy concretas, que era la gran reforma social, pero en el mundo había alianzas similares en ese momento. Recordemos que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre le toca gobernar durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se une la Rusia de Stalin con Churchill en Gran Bretaña y con Roosevelt en los Estados Unidos. Entonces hay una unión también, nada menos que del mundo capitalista occidental con el mundo comunista. ¿Para qué? Para combatir un mal mayor. ¿Quién era ese mal mayor? Hitler y Mussolini, que querían someter al mundo a sus dictaduras. En este caso se unen para combatir la pobreza que vivía nuestro pueblo y para luchar precisamente por los sectores desposeídos. ¿Sería posible que el doctor Calderón Guardia, la fundación de la Universidad de Costa Rica, sería justamente para, aparte de formar grandes profesionales en nuestro país, después de tantos años de haber cerrado la Universidad de Santo Tomás, que él retoma eso, será para también no mandar a los hijos de los costarricenses a Europa, una Europa que se está enfrentando en ese momento, que está enferma, que está ensangrentada y que están entre sus vecinos matándose? Yo diría que fundamentalmente está, y fue una de las grandes obras de él, de que hubiese la universidad aquí, para que el hijo del obrero y el hijo del campesino tuviera opción de educación superior. Para mí, el que no quería que hubiese universidad aquí, y la quitaron por tantísimos años, desde que cerraron Santo Tomás en el siglo XIX, ¿no?, era la oligarquía, porque entonces solo los hijos de ellos o los hijos de la gente acomodada podían ir a estudiar afuera, o alguien que pudiera conseguir una beca o la ayuda de alguien, que fue por ejemplo el caso de mi abuelo. Su padre estudió en Bélgica, allá en Bruselas, estudió en Bruselas, y estuvo muy cercano a lo que fue las encíclicas papales, como el Herrero Novarro. También sería el gobernante que permite que regresen a nuestro país las órdenes religiosas. Exacto, porque las órdenes religiosas no podían dar el bachillerato, el título de bachiller, y él lo permite ya durante su gobierno. Él no solamente estudia en Europa, sino que en la década de los 20 se vivía allá una serie de nuevas tesis, de corrientes progresistas, donde el social cristianismo surgía con fuerza, y donde también tuvo la oportunidad de conocer al cardenal Mercier, que fue creador del Código Social de Malinas. Y entonces imagínense el poder tener la dicha de poder asistir a conferencias maravillosas de gente extraordinaria que se adelantaba a sus épocas, le permitió venir con una formación muy clara, y al ver la pobreza que tenía su país, el poder ir a luchar para combatir esa pobreza y esa injusticia que se vivía en Costa Rica. En bachillerato se le enseña a nuestros estudiantes, y así fue, que hubo una lucha de los patronos para que esa reforma de su señor padre no se llevara a cabo, porque perjudicaba a esa clase patronal. Sin duda. Y la clase patronal, que lo apoyó también durante su candidatura presidencial, se le apartó casi la totalidad durante el gobierno. Muy pocos, contados con los dedos de la mano, empresarios que se quedaron con él. Don Rafael Ángel, dentro de la nueva colección de billetes en Costa Rica no se ha citado a su señor padre.
considera que eso es una injusticia, de no reconocerle ese mérito. El problema que tiene Liberación Nacional, es decir, es todo para ellos no aceptar nunca ni reconocer. Nosotros hemos sido en eso mucho más amplios. Si nosotros hubiéramos sido gobierno, tenga usted seguridad que aparte del billete con la esfinge de don José Figueres, hubiera habido uno con la de mi padre, eso no le quepa ninguna duda, ¿verdad? Pero ellos no reconocen esas cosas, ¿no? Y eso está mal. Uno tiene que ser objetivo, ¿verdad? Especialmente con la historia. ¿Llegó a conocer su señor padre su deseo por llegar a alcanzar la presidencia de la República 50 años después de haber ejercido su padre? No, él me vio ya empezando a participar como joven en la juventud del partido. Recordemos que cuando mi padre fallece yo tenía apenas 21 años. Entonces me vio empezar una carrera política, pero pues estoy seguro que no se imaginaba en ese momento que uno podía llegar también a ocupar la silla presidencial. Ni mucho menos se hubiera imaginado que me tocó también vivir una persecución durísima. No tan dura como la de él, pero sí, porque la de él fueron 10 años de exilio terribles, ¿verdad? La mía fueron 7 años de persecución. Y bueno, hoy en día existe un sistema interamericano de derechos humanos, una corte interamericana, y ya el caso está ahí para que el día de mañana queden las cosas claras para la historia. Entiendo que cuando muere su señor padre, uno de los deseos es que fuera velado en la iglesia de Santa Teresita, ¿o así? Bueno, no lo pidió expresamente, pero fue el deseo de mi madre y nuestro, y además estábamos seguros que eso le hubiera agradado, a que él lo hubiese querido, pero nunca nos lo habló. Y dicen, no sé, hace poco que visité el cementerio general, quienes lo administran, que el funeral más acompañado dentro de tantos expresidentes que están ahí enterrados en ese cementerio fue el de su señor padre. Yo creo que no ha habido uno igual en el país. Es decir, yo me acuerdo venir, porque a pie fuimos desde la iglesia Santa Teresita hasta el cementerio. Y me acuerdo haber visto, por ejemplo, desde el alto de Cuesta de Moras, toda la avenida central llena. Y después cuando llegamos al hospital de niños a doblar hacia la cuesta para llegar al cementerio general, bueno, todo eso lleno también, una cosa realmente impresionante. Tal vez lo único más grande que yo he visto fue la llegada de mi padre del exilio en el año 58. Eso fue lo más grande que hemos podido ver en la historia, ¿no? Era un Paseo Colón lleno de bote en bote. Que por cierto, y siempre lo repito, está el odio de la nación contra los Calderón. Que no al día siguiente, sí, nosotros llegamos un domingo, el martes publicaron una notita de este tamaño, chiquitita, que decía: un grupo de amigos fue a recibir al expresidente Calderón Guardia que llegó al país. Recuerdo que entonces amigos de él, la gente que organizó el desfile, que organizó el recibimiento, mandaron a publicar 2 páginas gigantescas en el periódico, donde se veían miles de personas, y pusieron entre comillas: este es un aspecto del grupo de amigos que va a recibir al expresidente Calderón Guardia. La manifestación más grande de la historia de Costa Rica, y la nación publicó un grupo de amigos. ¿Se le sigue reconociendo a su padre ese legado o ha quedado un poco olvidado a través de los últimos años? No, yo creo que más bien conforme pasa el tiempo, más se consolida la posición de él en el corazón y en el agradecimiento de nuestro pueblo. A mí me tocó, como gobernante, curiosamente al cumplir los 50 años, como bien usted lo señala, me tocó entonces los 50 años de la universidad, los 50 años del Código de Trabajo, los 50 años de las garantías sociales, los 50 años de la Caja. Y claro, aprovechamos para hacer un trabajo importante para que el pueblo se diera cuenta. Y bueno, logramos hacer los monumentos, ¿verdad? Que yo creo que son uno de los monumentos
después tal vez del Parque Nacional, el más lindo que se ha hecho en el país. Rafael Ángel, dentro de bachillerato se analiza un punto que es justamente el pacto Calderón-Figueres en su mandato. Brevemente a los estudiantes que nos están escuchando y observando, ¿en qué consistió ese pacto? Bueno, fue un acuerdo nacional que la gente denominó pacto durante el gobierno de don José María Figueres. Él se sintió muy agobiado en el año 95. Me parece que él tuvo un año lleno de muchos errores, que afortunadamente corrigió hacia adelante. Veía la necesidad de llegar a algunos acuerdos nacionales fundamentalmente orientados en la materia de reforma del Estado. Y entonces llegamos a ese acuerdo nacional y se impulsaron algunas cosas, otras no fue posible, porque empezó entonces la prensa a satanizar los pactos o los acuerdos nacionales. Ese es un gran error, José Pablo. En una democracia, Dios, hay que sentarse a dialogar y hablar. Los partidos políticos, la oposición y el gobierno, y ponerse de acuerdo en una serie de cosas que el país requiere, como lo hizo mi padre con Monseñor Sanabria y con don Manuel Mora, para poder llevar adelante la gran reforma social. ¿Cómo observa la política nacional en este año 2012? ¿Hacia dónde va la Costa Rica de hoy? Muy mal, yo estoy sumamente preocupado. Hay demasiada división. Mire, por todo lado, en Liberación Nacional usted encuentra un partido dividido, la oposición atomizada. Si la pobre doña Laura tiene una situación dificilísima de manejar, es decir, su partido dividido por un lado, no tiene mayoría en el Congreso, enfrente tiene una cantidad de partidos que a su vez están bastante divididos entre sí. Eso me parece que no le conviene a una democracia. Dios quisiera que por un lado Liberación se fortaleciera como agrupación sólida, por otro lado que de la oposición surgiera una alianza y sus líderes supieran llegar a unirse para formar una agrupación grande y fuerte que lograra crear un balance de poder y que el pueblo pudiera escoger realmente entre dos opciones, progresistas ambas, serias ambas, porque de no ser así, alguien va a surgir, como surgió en Venezuela alguien, ¿no? Mire, los pueblos a veces se encuentran desesperados y votan por quien les parezca. De pronto aparece alguien ahí que es un buen orador y que tiene carisma, y cuando nos damos cuenta no sabemos ni quién nos gobierna. En el Paraguay terminaron eligiendo al obispo. El obispo fue el presidente, que precisamente en estos días lo acaba de destituir el Congreso. Pero llegaron a elegir al obispo. En Venezuela ya sabemos lo que pasó cuando acabaron con los dos partidos tradicionales. Ve a Bolivia la situación que tiene, eligieron al líder cocalero. O sea, en los pueblos puede pasar cualquier cosa y nosotros no estamos exentos de eso. Creo que si la oposición no se une, debiera unirse la unidad con el PAC, con el movimiento libertario, ir a una convención y que el pueblo escoja el candidato y que vayan los tres partidos con un solo candidato. Es la única alternativa que tienen frente a Liberación Nacional. Don Rafael Ángel, ¿queda algo por lograr aún en la vida de don Rafael Ángel Calderón Fournier? Bueno, para mí hay algo fundamental, José Pablo. Yo estoy entregado a esta lucha internacional, a demostrarle al país que yo fui víctima de una vergonzosa persecución política a la que se prestaron una serie de personas dentro del Poder Judicial y que desgraciadamente llevaron al final, si bien no a lo que los enemigos querían, pero no a un fallo jurídico, sino al final solamente una magistrada de los 5 que vieron el caso tuvo la firmeza y la valentía de decir: es una mala idea, está nulo, y el voto de ella fue por anular absolutamente todo. Yo estoy pidiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la anulación de ese fallo.
para dejar las cosas claras para la historia. Eso me va a dar también mucho mayor fuerza nacional para poder ayudar el día de mañana a consolidar una oposición. No con Rafael Ángel Calderón de candidato, ya esa etapa, como le digo, pasó, ya no es mi momento, fue cuando tenía toda la energía y toda la fuerza para llevar adelante, gracias a Dios, un buen gobierno por el país, pero creo tener mucha experiencia y creo que puedo aportar esa experiencia al país para ayudar, ojalá, a que volvamos a enrumbarnos con dos grandes agrupaciones políticas. Su buen amigo don Miguel Ángel también pasó por una situación similar. Y sigue pasando, porque todavía tiene pendiente su causa de apelaciones y probablemente de recursos de casación posteriores. Y bueno, juntos pasamos momentos muy difíciles en la cárcel, ¿verdad? Tenemos, por cierto, José Pablo, y aquí le voy a enseñar una primicia. Hay un libro que ha escrito mi esposa y parte yo, que se llama Sin Derecho a la Ley. Este es ya la mitad. Esta es la mitad del libro que nos lo ha pasado la diagramadora. Está ahorita en este formato, pero pasará a ser en este tamaño, ¿no? Es decir, para efectos de que el pueblo conozca con nombres y apellidos, con detalles, todo lo que aquí pasó, qué fue lo que ocurrió, las barbaridades que se hicieron. O sea, quien verdaderamente quiera conocer la historia va a poder hacerlo leyendo Sin Derecho a la Ley. Esperamos que la diagramadora nos entregue ya la segunda parte la próxima semana, ya terminado, para de aquí a un mes que esto esté en imprenta y que en 2 meses estemos ya entregándole al país este libro, que conozca la gente. Y aquí están precisamente, y hasta tenemos algunas fotos bárbaras de cuando estuvimos don Miguel y yo en la prisión, y toda la situación terrible que vivimos. Después viene un análisis del juicio con todos los detalles habidos y por haber, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, que la gente no sabe. Es decir, yo tuve un pequeño cáncer que me tenían que operar y no dejaban que fuera tranquilamente en una patrulla resguardado cuando estaba yo en arresto domiciliario ya al hospital, sino que querían llevarme de nuevo en perrera y que la gente del IJT estuviera dentro y toda la cosa. El médico se negó y entonces montamos un quirófano aquí en casa. Aquí hay unas fotos donde me están operando. Mi esposa fue la enfermera y las lámparas de mi hija Gloria, que es fotoperiodista, fueron las que se usaron de lámparas para que pudiera ver bien el doctor. Bueno, aquí contamos, le digo, todos los detalles, todo lo que aquí sucedió. ¿Fue tratado justamente cuando estuvo en prisión por parte de las autoridades judiciales o fue objeto de burla? No, yo diría que las autoridades del centro penal fueron muy especiales, especialmente su director. Lo que pasa es que él recibía órdenes, la que no se portó nada bien fue la ministra, que más bien nos hizo cosas. Nosotros estábamos claros de que había que cumplir con los reglamentos y que teníamos que someternos a los reglamentos de todo privado de libertad, pero fueron más allá todavía la forma como nos trató el gobierno de Abel Pacheco. Don Rafael Ángel, este se llama un espacio educanalisis.com y El Maestro en su Casa, ambos espacios muy dirigidos al Estado docente en Costa Rica. ¿Qué mensaje le da a esos profesores de estudios sociales y educación cívica que nos están escuchando y observando, y a esos estudiantes, sobre todo de bachillerato, que le están escuchando en este momento? Mire, fundamentalmente, como la responsabilidad de un profesor es informarse adecuadamente antes de hablar.
es fundamental. A todos ellos con quienes mantuve una extraordinaria relación durante mi gobierno, recordemos que fue mi gobierno el que le reconoció al profesorado de este país su derecho a ser profesionales y el pago como profesionales. Yo les pediría un favor: lean Sin Derecho a la Ley, lean el libro para que conozcan este caso, y el que quiera hablar, que hable sabiendo de lo que está hablando. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Sabemos que su agenda es muy ocupada y es un honor para nosotros estar aquí en su oficina. Mío y el gusto, y cuando lo deseen va a ser un placer. Muy amable, que Dios me lo bendiga. Igualmente, José. Amigos de educanálisis.com y el maestro en su casa. Esta ha sido la entrevista al doctor Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República, quien nos ha atendido en su casa de habitación, acá en Curridabat. Agradecemos su atención y agradecemos al profesor Daniel Hernández, director de cámaras de este programa. Buenas tardes.